de Coca-Cola y se acaba el problema. ¿En qué consiste? No lo sabemos. Rompemos en México toda estadística, ¿no? Pero yo me imagino que es por lo que estamos acostumbradas. Carbonatos seguramente. Sí, que aquí también igual hay gente, ¿no? Nosotros ahorita para viajar. Nosotras ahorita para viajar tomamos una Coca-Cola para poder venir en el avión las 10 horas y media sin estarnos parando al baño. Nos funciona perfecto para poder viajar. Es que la genética es tremenda, por eso he dicho que la genética es tremenda. Y tal vez sean los carbonatos que contiene, ¿no? Pero sí, que puede esto, pero la genética es tremenda. Y el tema del picante, lo primero que la sensibilidad al picante ni es la misma y puede ser perfectamente. No respondemos todos igual a la misma dieta, ni sin tener una patología. Luego, aquí es normal. Lo que pasa es que no hay muchos datos en la bibliografía. Entonces yo los que he expuesto ya he dicho que eran datos americanos. Sí, claro. Yo aquí verdaderamente no he encontrado ninguna encuesta. Cuando hablamos tampoco me comentaron ninguna encuesta. Lo que se podía hacer siempre es organizarnos y podemos mirar esas encuestas. Podemos incluso ponernos de acuerdo con ellos, contacto con ellos y traducir y pasaros y ver qué resulta en España. Porque si no me recuerdo, yo tengo traducida esa encuesta, se las pudiera pasar. La del 2011 es más amplia. Esa no la tengo, pero podría checarlo con la ICA. Más alimentos todavía. Y es más, nosotros lo que hacemos también es lo mismo que acabas de decir. O sea, todo esto indica la literatura que te puede dañar. Quítalo todo de tu dieta y empieza a comer una cosa por una cosa. La dieta de eliminación. Y de verdad a nosotras... Que tampoco se hace aquí, ¿o sí? ¿Habéis hecho dieta de eliminación? De forma individual. No, de forma individual, pero controlar aquí no. A mí me puede dañar más, de verdad. Una fresa me puede llevar al hospital, pero si no sé si saben lo que son unas enchiladas de mole, no nos causa el menor problema. Sí, por eso yo creo que es una cosa súper individual. Estas son cosas totalmente generales. Exactamente, es lo que hacemos. De todo esto... que se va a ir visto, hay una variabilidad, hay una desviación estándar importante. Y que sí creemos que hay alimentos que sí puedes tenerte en una crisis crónica, ¿no? Tenemos una, no sé si aquí en España la conocen, una salsa tabasco, pica como la porra. Entonces teníamos una paciente que toda la vida estaba malísima y entonces que ella tomaba salsa tabasco, ya que dejó de comer salsa tabasco no... Y es picante, es otro tipo de picante. Y exacto, y había un doctor en México, tenemos varios pacientes en la asociación que le dijo deja de comer todo lo rojo. Como en base a qué, entonces decía una, bueno, es que a mí me encanta el jamón serrano y lo veo rojo y ya lo dejé de comer, ¿no? Yo creo que eso, que hay que hacer pues una dieta completamente individual y que sí hay alimentos que sí nos pueden lastimar, eso es... Ahora yo creo que sí que es importante, sería importante en España que se hiciese, porque las características genéticas son diferentes, pues que se llegase a hacer eso, un estudio un poco más organizado entre pues, un número importante de afectados y ver qué ocurre en España. Lo demás, eso, pues por ejemplo, tampoco pues, conviene desequilibrar mucho la dieta, sino pues equilibrar los hidratos de carbono, lípidos, todos los alimentos, porque una dieta, por ejemplo, muy hiperproteica también puede resultar muy acidificante y puede provocar daño. Sin embargo, si incorporas todos los alimentos, pues al final es neutra y en principio ella misma no va a ocasionar un daño, ¿no? Entonces, hay que cumplir bastante más a rajatabla lo de dieta equilibrada y luego un poco de forma personalizada tus alimentos según a ti te sientan. Desde luego, yo por lo que he visto es así. Y eso es, pero vamos, sí que la Coca-Cola desde luego aparece, ya digo, Coca-Cola y Pepsi-Cola, este último artículo ha metido incluso más, porque ya las comidas ha metido todas, China, o sea, ya están todas, prácticamente como que producen bastante daño. Y depende. La composición de la Coca-Cola es igual en España que en México, ¿no? La composición que lleva, me dicen que no es igual, ¿no es igual? La composición sí que es parecida, pero el agua es distinta, el agua es regional y da sabor distinto. Incluso también he leído algo, pero no me ha parecido de mucha base científica, que las aguas también afectan distinto a distintas personas, el tipo de agua. No sé si tiene que hay, o sea, pues entonces puede ser que el propio agua pero ayer, por ejemplo, en el tren tomamos de aquí igual. Aquí. Y es ambiente. No
Sí, es curioso, es curioso. No, de hecho la Coca-Cola será como protector estomacal en tratamientos fuertes de quimioterapia. Porque, o sea que sí que tiene como un efecto protector del... Pero bueno, yo no, desde luego, como ya comenté, yo no tengo ninguna experiencia en cistitis intersticial, tengo experiencia en nutrición, pero general. Y vamos, pues esto es lo que se encuentra. Y yo sí que me pareció interesante. Que sí me pareció muy buena, y bueno, sobre todo esto que estás diciendo de la exclusión y de hacerlo individual, de que todo tiene que ser individual. Sí, sí, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, al principio empecé a dejar de comer cosas, ¿no? Decía, pues bueno, voy a comer tomate, ahora no voy a comer naranja. Y ahora como de todo, naranja, piña, tomate, arándanos. Y a mí, yo no noto nada. O sea, lo único que noto es con el pescado, que te lo comentaba antes. Cuando como así, que como mucho pescado, que como 2 días seguidos pescado, entonces noto que un poquillo más de dolor. O sea, no es que sea un dolor insoportable, pero noto que me afecta, sobre todo la orina la tengo mucho más ácida. Sí. Es lo único que está. La histamina también de... Bueno, cuando acaben ellas pregunto yo. No, lo que yo sí que he notado especialmente, Lo que yo he notado sí especialmente es que los alimentos que son más diuréticos, como los espárragos, las alcachofas, todo, la cerveza por lo diurética que es, todo eso sí que nos afecta bastante. O sea, el espárrago no le ponen, por ejemplo, ahí, no le ponen mal. Pues pero a mí todo lo que sea diurético, todo lo que... Es que más que problemas en la diuresis, sobre todo relatan problemas en dolor. Ya, pero el dolor no. Y el café, sobre todo, se refiere no a su efecto diurético, muchas veces se refiere a la cafeína, a la acción irritante de la cafeína. Por cierto, en el chocolate también lo ponían cafeína, el chocolate tiene muy poca cafeína, lo que tiene es un teobromina, sí. El té sí que tiene cafeína, porque decimos el té teína, no, el té es cafeína. Que lo de teína es una cosa que se ha corrido por ahí, pero que está. Pero el chocolate sobre todo tiene teobromina, que son sustancias de naturaleza bastante, estructura química bastante parecida, y parece que va también por irritación. Pero sobre todo, yo creo que más la alimentación, más incluso que el dolor, a mí especialmente es la frecuencia. La frecuencia. Los plátanos, la mucha frecuencia, te lo vas controlando tú, ¿vale? Pero la diuresis es que yo me puedo comer unos espárragos y no parar de orinar toda la noche, o sea... Pues es por eso que hay que ver, es una cosa bastante personalizada. Sí que, bueno, pues tener unas líneas generales, pero luego pues una cosa personalizada. Claro, es así. Por ejemplo, si cenas sandía, pues claro, lógicamente, con el agua que tienes tienes que ir mal al baño, ¿no? Sí, pero no ocurre lo mismo si tomas un agua, a veces, o sea, parece que con ciertos alimentos se produce más que el agua, que con el agua sola, o sea, que no puede ser solo el efecto del agua, o sea, que hay pues varios componentes. Y luego, bueno, de hecho, lo que pasa es que no conozco exactamente el mecanismo, pero los mayores alimentos ricos en potasio, que parece que hay una sensibilidad al potasio enorme, pues son, claro, son las frutas y verduras y hortalizas. Entonces, bueno, pues también se abusa, que es rarísimo en nuestra sociedad tener un exceso de potasio, porque no suele ser lo normal, pero bueno, no sé hasta qué punto el de los alimentos pueda llegar a tener un efecto irritante, pero vamos, son los alimentos ricos en potasio, desde luego aumentan su excreción en orina. Y por eso nosotras, cuando queremos hacer una dieta, cazar como todos los alimentos son depurativos, o lo que te dan son diuréticos, no podemos hacer dieta, ¿no? Es que no. Eso también hay escrito cosas, no. A ver, eso hay escrito cosas. Una dieta de adelgazamiento no tiene que ser una dieta diurética. A ver, la obesidad, el exceso de peso es exceso de grasa. Exceso de grasa, no exceso de líquidos. Eso es edema. No es, obesidad es exceso de grasa. Entonces, lo que queremos hacer con una dieta de adelgazamiento es perder la grasa. Por ejemplo, un deportista puede tener un IMC, el índice este de masa corporal, de 31, pero es debido a la masa magra, no es obeso. Entonces, una persona obesa es aquella que tiene el nivel de grasa por encima de los porcentajes.
que son muy altos, que a veces nos pensamos que tenemos exceso de grasa y no es así, porque exceso de grasa creo que la mujer está más de un 30 y tantos %, y en el varón menos, porque el varón tiene menos grasa. Los niveles medios en la mujer son 25% y cuando se considera que puede ser peligrosa es el 30 y tantos %, la grasa corporal. Entonces la dieta de adelgazamiento no tiene que ser diurética, lo que tiene que ser es una dieta básicamente equilibrada, la misma que siempre, pero con menos calorías y un poquito más hiperproteica, un poquito más. Se ha visto que las dietas un poco más hiperproteicas ayudan mejor a perder peso. Entonces eso sí que se encuentra algo, yo no sé hasta qué punto, yo creo que es la sociedad americana que sí que lo hace con ciertas bases, lo que dice es que para adelgazar debes combinar una dieta equilibrada, como todas las personas, hipocalórica, pero no diurética, hipocalórica, y ejercicio físico. Se acabó, o sea, las recomendaciones son las mismas que para la población general, porque no tienes que perder líquido. Eso de alimentos depurativos son malas dietas, son dietas mágicas, dietas milagro que no las debemos hacer nadie. El único problema, pues bueno, la verdad es que las proteínas, pues al final acidifican y sobrecargan un poquito el riñón, pero sí, acidifican y sobrecargan, entonces en ese sentido, pero bueno, o sea que de todas formas hay que saber cuándo hay que perder peso, esa es otra historia, y a veces nos pensamos que tenemos que perder peso y no es así. No es así. Ya, pero es que, por ejemplo, entraríamos en otro, pero por ejemplo, las grasas de las cartucheras que llamamos a nivel popular, esa grasa es una grasa saludable, protege de muchísimas enfermedades. Sí, es una grasa típica de la mujer y se ha visto que esta grasa a nivel de muslos y a nivel de caderas pues protege de enfermedades cardiovasculares, incluso demencias y diabetes tipo 2. No tener un exceso, pero que esté ahí, sí. Lo único que, claro, acumular demasiada grasa pues puede llevar a mayor riesgo de varices, artrosis de las extremidades inferiores, pero esto ya es caso de... Sí, pero los michelines que están nombrando aquí... Es el de la cintura, ese no, ese pero es no peor. creo que sean por grasa, son por años. No los lleva ya el exceso de peso. Ese es por Lo lleva el exceso de años. suele ser grasa, sí, es de años, Exacto, sí. Es del varón, el varón y tiene de la ahí... mujer. No, es del varón típico. Hay mujeres que lo tenemos, yo tengo ese tipo de distribución de la grasa que se llama androide típica del varón en manzana, pero la verdad es que aumenta con la edad y la verdad, pero sí que influye no solo cómo te alimentas, sino el ejercicio que haces. Sí, es buenísimo hacer ejercicio. Pero yo sigo con los años. Sí, por supuesto que sí, pero se puede limitar un poco la Sí, acumulación. bueno, lo puedes mantener, pero... Sí, los años puedes frenar algo, evitar, sí. Que si hay más preguntas así en concreto. No, ya te toca aquí. Bueno, yo no quiero preguntar, yo más que nada quería decir que hace como un año así empecé a hacer una dieta, como has dicho, para perder peso y era hiperproteica. Y quería decir que al bajar al peso que me toca por edad y por el ejercicio que hago y por ser mujer y todo el rollo, el dolor me disminuye muchísimo y cuando tomo los sobrecitos estos de proteínas mágicos que tú has dicho que no debería tomar nadie, yo me encontraba fantásticamente bien. O sea, para mí era tomarme un sobre como un medicamento, o sea, es que empecé a tomarlo y ahí me di cuenta que había mejorado un montón. No sé qué proteína lleva ese sobre, pero que a mi vejiga le hace que yo no tenga dolor. Aparte, ahora he bajado a Es el mi... de Pronocal, ¿no? Es el Sí, de Pronocal. pues sí, he bajado a ese peso, al peso que en teoría más o menos me toca, y manteniéndolo también he descubierto, y sin tomar sobrecitos, ya no tomo polvos mágicos, también sigo sin dolor. Sí, Es verdad, eso cuando es hay un real, poco de claro. sobrepeso, a la que yo me paso ya 2 o 3 kilos que no me tocan, el dolor lo tengo más
más acentuada. Sí, está claro que el exceso de peso es malo para todos. Y la dieta esta Pero- proteica que tú dices, yo, bueno, la estaría tomando toda la vida porque de verdad me siento súper bien. Sí, En cuanto al es dolor. curioso, sí, esas relaciones son curiosas, pero yo también conozco cistitis, yo creo que es cistitis bacteriana. Pero muchísima gente que hace una dieta hiperproteica tiene una cistitis cada vez que la hace. Eso sí que está documentado, ¿eh? Pues baja la defensas, la orina, bueno, lo que sea. Eso hay bastantes casos documentados que con dietas, no es la pronocal, porque esta es más nueva, es otra, la dieta, son dietas de esas hiperproteicas y también muy ketogénicas, con muchas grasas. Y le venía una cistitis cada 2 por 3. La otra, Dos veces la he hecho en 3 años, dijéramos, y las temporadas más felices de mi vida. Sí, no sé. Es curioso, son cosas, en principio no tiene lógica porque como digo, las proteínas podrían esto. Hay algún aminoácido, me imagino que también habréis oído, pero vamos, que parece que mejora, la arginina, me parece, bueno, algún aminoácido que puede ser que mejore. Así, per se, las proteínas no resultan enormemente perjudiciales porque habéis visto los alimentos proteicos no son los problemáticos, pero en principio tampoco tendría lógica que esos alimentos me beneficiasen. Pero igual Yo tampoco soy la mejor para hablar de ellos porque estoy bastante en contra. La dieta pronocal la defienden algunos de nutricionistas, igual que otra dieta, la dieta de la zona. La dieta Duncan, por lo menos hasta donde yo sé, no la defiende nadie. Luego hay de todo, teorías, ¿no? Pero igual hay alguna proteína ahí metida en esos sobrecitos que no hace falta tomarte el sobrecito, sino una pastillita de esa proteína, igual que no tomamos. Bueno, sí, tantas cosas. En principio no tendría lógica porque encima esos sobrecitos suelen tener bastantes aditivos y bastantes cosas, que podrían perjudicar. Pero puede ni ser una proteína, porque claro, para que luego eso se convierta en algo, hay mucho gelificante, hay mucha sustancia. Pues puede ser que haya algo, sería cuestión de investigar, porque Claro, puede ser algo, Quiero investigar, porque yo no puedo, si no yo investigaría. pues no, primero, bueno, sería recoger si en otras partes del mundo también ocurre esto, y luego que conste que hay en algunos, yo sé que hay algún laboratorio que está investigando en humanos, porque claro, hay cosas que por razones éticas no se pueden hacer en humanos, hay modelos animales de cistitis intersticial. Sería una cosa, por ejemplo, investigar en esos modelos de ratones. Porque claro, en humanos se puede hacer la epidemiología, es decir, yo como esto me siento mejor o me siento peor, pero tú no puedes empezar a dar cositas porque sí, porque el riesgo es enorme. Y de hecho ya se han parado muchos estudios pues porque se veía que lo que creía que iba a mejorar empeoraba la enfermedad, pero hay algún modelo bastante reciente de experimentación animal. Entonces pues no eran investigadores españoles, por supuesto, pero bueno, son cosas que igual si hay una red más a nivel de todo el mundo y esto, los estudios epidemiológicos, se recogen datos aquí, se recogen datos en otros países que también se hacen este tipo de dietas, pues podrían, en ese modelo, a los ratones lo que hacemos es cambiarles la dieta. Yo es que no he investigado en ese modelo, pero lo que hacemos es cambiarle la dieta y ver los resultados en una determinada cosa. Entonces, estrategias hay. La primera sería eso, recoger datos. Yo, en principio, en el área sí que podríamos recoger los datos de las personas afectadas, de pasaros unas encuestas de alimentación, eso lo podríamos hacer. ¿Interesada? Ir más allá, yo pasaríamos las encuestas y tal. Ir más allá, pues ya sería, oye, pues si vemos que hay una cierta evidencia o incluso se encuentra datos así, pues incluso ponerse en contacto con este tipo de grupos que investigan en esto y que desde luego yo creo que están interesadísimos de cualquier dato que les pueda venir de fuera, porque a veces cuando trabajas en esto andas muy perdido y cualquier esto puede salir y dar resultados importantes. O sea que... Yo he oído hablar de un test que te hacen haciendo una analítica y saben qué tipo de alimentos te resultan más.
Bueno, no, ese es un test, sí, bien hecho es para la alergia alimentaria, pero el que me estás diciendo es el test de Alcar. El test de Alcar, sí. Bueno, es otro de los tests que tampoco la mayoría de los expertos en nutrición estamos de acuerdo con él. Hasta donde yo he hablado, con los expertos en alergias que he hablado, tampoco. Es un test, sí, que te dice qué alimentos te engordan, te adelgazan o qué alimentos simplemente te sientan mal o bien. Va por las IGs, por las inmunoglobulinas que ha mencionado y tal, va ahí, que inmunoglobulinas aumenta y tal. Lo que ocurre, y yo eso lo sé por experiencia, porque mi hija es muy alérgica, es tremendamente alérgica. Entonces a mi hija le hacen los tests oficiales. Pero incluso en personas que con un test bien hecho, bien reglado y bien confirmado, pues incluso en estas personas te sorprenden que te dan una alergia tremenda y lo puedes tomar y no te va a crear ninguna sintomatología. Entonces este test de Alcar, lo que se le critica es que muchas veces alimentos que has estado comiendo toda la vida, que te sientan sin ningún problema, pues te da y los quitas de la dieta. Pero ¿qué te va a beneficiar si nunca has tenido una sintomatología negativa ante ellos, ¿no? Y ahora hay incluso más rápidos que ese test de Alcar. Es que se me ha olvidado, yo creo que borré, lo oí, ya me pareció tal barbaridad que hice un borrado que te lo hacen ya, no en un centro más o menos oficial, sino con un pinchacito en el dedo en la peluquería. Y también te dicen que alimentos te sientan bien y mal, dicen que es un mecanismo parecido. Tener mucho cuidado. Lo que está claro es que sí que es verdad que a veces te sorprende la cuestión, pero más que por alergias, que se vería por intolerancia. Sí que es verdad que hay alimentos que estás tomando y que sí que te crean cierto malestar, pero ese test en principio no tiene suficiente base, porque es que ni los alergólogos saben cómo va el tema de las alergias. Aquí, como ha dicho varias veces, pues sí se responde a la TARAS. Y bueno, también se ha oído esto del gluten y esto de la lactosa que he dicho. Independientemente que seas intolerante a la lactosa, de la leche, o independientemente que seas intolerante al gluten, son intolerancias, esto no alergias. Pero el retirarlo te beneficia, y esto pasa igual con dermatitis atópica, lo dijo porque mi hija estuvo, bueno, fatal, ahora está más controlada, y en parte era porque mi hija era muy alérgica y no tenía diagnosticada esa alergia y la crearon una dermatitis. Pero también en parte es porque hay la leche, a personas que no tienen ninguna alergia a la leche les empeora la dermatitis. Entonces, en este caso, yo por lo que he leído en la bibliografía, pues a personas con cistitis intersticial, el tomar lactosa y el tomar gluten a veces les empeoran, independientemente que no tengan una intolerancia a la lactosa o una intolerancia al gluten. Entonces, si tú, no cuesta nada. Hoy tenemos en el mercado, lo bueno es que tenemos en el mercado de todo. Tenemos hoy ya un poco más caro, o bueno, bastante más caro, pero tenemos muchísimos alimentos sin gluten. Los celíacos es un caso de asociación que se ha movido de una forma estupenda. Se han movido, yo les tengo envidia. Claro, yo me he visto ahora con la alergia de mi hija, no nos hemos movido igual, también tiene distintas cuestiones, dura menos generalmente, se les cura, salvo casos excepcionales como puede ser mi hija, que seguramente toda su vida es alérgica, pero entonces, claro, no te implicas igual que si es una enfermedad para toda la vida, ¿no? Pero ellos tienen mucho en el mercado, no cuesta nada probar. Y por ejemplo, con la leche sin lactosa, pues no cuesta nada probar. Es un poco prueba, error, éxito y así ir configurando, como repetimos lo mismo, tu propia dieta. Pero no hay que pagar 500 o 600 euros que te pueden... El test de Alcar, sí. Sí, sí.